Los icebergs últimamente se están poniéndose de moda por todo YouTube. Hay icebergs de todo tipo, como de videojuegos, creepypastas o del mismo YouTube. Y para el que no entienda qué es un iceberg, pues, básicamente los icebergs son un método de explicar distintas teorías, datos y curiosidades de un tema en común. De lo más conocido en la punta del iceberg, hasta lo más profundo de lo que nadie habla o se atreve a hablar. Pues, como hace años que no subo vídeos en el canal, hoy te muestro un iceberg que yo mismo creé hace poco. Así que mis estimados infantes, hoy les presento el iceberg de datos, curiosidades y teorías del Perú, que es de donde es su servidor. Comencemos. ¿Es usted consciente de que esta entrevista a RPP Noticias puede ser la última que dé usted? Cuando el periodista Carlos Villarreal pronunció estas palabras, se refería a la última entrevista en libertad de Alan García, porque su detención parecía inminente. Nunca imaginó que el registro hecho este martes sería realmente el último con vida del exmandatario. Alan García Pérez fue un abogado y político que fue presidente del Perú en dos periodos, de 1985 a 1990 y del 2006 al 2011. Recordado en el Perú por sus actos de corrupción en su primer gobierno, tanto así, que en el 2019 tenían una orden de arresto por investigaciones en el caso Odebrecht. Pero al llegar, vieron con la imagen de Alan García muerto después de darse un tiro en la cabeza. Muchas personas piensan que Alan fingió su muerte para librarse de todo lo que se le acusaba, y que reside en París, ya que tiene una casa allí, o en Panamá. Supuestos avistamientos de testimonios, aunque hasta el día de hoy nadie lo confirma. Un personaje recordado por todo lo que le ocasionó al Perú, pero también, por infinidad de frases que dejó al país. Y de pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Y entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12, deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Durante más de 50 años, el enigmático segundo piso de esta casa, ubicada en el cercado de Lima, en la esquina que la avenida España forma con la avenida Wilson, ha inspirado uno de los mitos urbanos sobre actividad paranormal más consolidados de Lima. La Casa Matusita, ubicada en el cruce de las avenidas Wilson y España en Cercado de Lima, pasa por una restauración que incluye la demolición de su famoso segundo piso. El inmueble ganó ese nombre debido al almacén de productos de ferretería que la alquiló hasta 2005. La empresa rentaba el primer piso, pero no el segundo. En las leyendas alrededor de la Casa Matusita se encuentra un supuesto asesinato en su interior cuando un hombre encontró a su mujer en la cama con otro. Entonces acabó con ambos y luego continuó con sus hijos antes de suicidarse. Otra historia dice que dos sirvientes le dieron alucinógenos a sus patrones como venganza y estos terminaron matándose entre sí. Ninguno de estos escandalosos crímenes están registrados en diarios o reportes de la época. Hasta el día de hoy, no se tiene avistamientos o reportes de personas que hayan intentado pasar la noche en el segundo piso más polémico de Lima. Claro, si no tenemos reportes, será porque nadie está para contarlo. La corrupción, sin lugar a dudas, es el mayor problema que tiene el Perú actualmente. Durante esta pandemia, nos dimos cuenta que este país está manchado de puros actos desde hace muchos años. Y lastimosamente, tendrán que pasar mucho tiempo para acabar con esto. Es increíble que tuviera que pasar la crisis sanitaria para que todo el país se diera cuenta y razone cuál será el siguiente presidente que gobierne el país, para verificar si el Perú, gracias a él, podrá acabar con este gran peso pesado para todos. Ejemplos hay muchos, como los actos de Alan, el caso Odebrecht, que involucra a Keiko Toledo, entre otros.
Y más casos que aún no se hayan descubierto que esperemos que salgan a la luz. El caso Lava Jato es la investigación que destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera estatal Petrobras, en Brasil. Involucra a ejecutivos de la petrolera y políticos, quienes recibieron coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura para las principales constructoras de ese país. La investigación inició a mediados del 2013 pero recién estalló en el 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió las primeras confesiones de una de las principales constructoras beneficiada por la red de sobornos, Odebrecht. Involucra a expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, así como a Keiko Fujimori, Julio Guzmán entre otros, por recibir dinero para financiar sus campañas políticas en las elecciones presidenciales del 2011 y 2016. Actualmente el caso sigue activo, así que se harán más investigaciones. No es plagio, es copia. En el 2016, se le acusó a César Acuña, de plagio en su tesis doctoral de la Universidad de Madrid del 2009, ya que se le acusó de escribir textos de otros autores sin aplicar los criterios de citación. Por lo que en ese tiempo se sugería que no sea electo candidato de las elecciones del 2016. También se le acusó de plagio en sus tesis en las universidades de Lima y Colombia. A fin de cabo, el líder de Alianza para el Progreso desmintió todo en una conferencia de prensa, pero algunos siguen creyendo que sí plagió su tesis. Fue todo un escándalo en ese año, y para variar, la gente se ganó más su desconfianza tras la declaración, no es plagio, es copia. Esa frase quedará para meme. No es plagio, es copia. Sendero Luminoso fue una organización atípica entre los movimientos guerrilleros latinoamericanos. Si bien compartió con todos ellos su inclinación político-militar y su apuesta por la guerra popular y prolongada, incluso contra gobiernos democráticos, su ideología y su modo de actuar transitó por derroteros más específicos, como su ideología maoísta y el uso del terrorismo acompañado de una extrema crueldad, tanto contra las fuerzas represivas como contra los sectores populares. Su líder fue Abimael Guzmán Reynoso, quien fundó el partido con tendencias marxistas, lenistas y maoístas. Lideró todos los actos de Sendero hasta 1992, año en que fue capturado con gran parte de su organización. Actualmente cumple cadena perpetua, aunque varios de su comando ya están y estarán libres dentro de pocos años. Perpetuó sus actos terroristas en los 80 y los 90. Estuvo aliado con el narcotráfico para financiar el partido, pero fue denegado. Ante esto, empezaron los ataques de Sendero, atentados con coche bomba, masacres en cárceles y pueblos, etc. En esos tiempos nadie podía salir a la calle tranquilamente, sin escuchar un disparo o una explosión. Si ver a gente muerta en las noticias cada noche, si ver a gente con armas quitándole la vida a inocentes por sus incomprendibles ideologías para, según ellos, cambiar el Perú. Una etapa del Perú en la que, nadie quiere recordar pero, quedará en nuestra historia. El Pacto de Lima ocurrió en el último partido de eliminatorias rumbo a la clasificación del Mundial de Rusia 2018. Perú y Colombia se enfrentaban el mismo día que Chile ante Brasil y Paraguay ante Venezuela. Todo iba normal para Perú, ya que terminó el primer tiempo sin goles, Chile ya perdía ante Brasil y Venezuela a 0 contra Paraguay, pero todo cambiaría. Venezuela le estaba ganando a Paraguay, Chile seguía perdiendo y nuestra selección le habían marcado un gol por parte de James Rodríguez. Minutos después Paolo Guerrero marcaría de tiro libre. Pasaba el tiempo y tanto Perú como Colombia se dieron cuenta que, si quedaban en empate, ambos pasarían de ronda, Colombia directamente al Mundial, y Perú iría al repechaje, dejando a Chile sin posibilidad de ir a la cita mundialista.
Entonces, inexplicablemente para todos, antes de que acabara el partido, Perú no hacía daño a Colombia, dando entre sus defensas puros pases, finalizando así el partido. Días después de que Perú clasificara al Mundial al ganarle el repechaje a Nueva Zelanda, periodistas chilenos acusaron a la selección de manipular el partido, pidiendo que se le anule la participación y dándole el puesto a Chile. Al final no pasó nada, Perú jugó el Mundial, y bueno, ya sabemos qué pasó en esos 3 partidos. Un dato curioso es que, Nelson Cabrera, jugador boliviano con nacionalidad paraguaya, jugó mal inscrito ante Perú y Chile. Días después le quitaron los puntos que ganó y empató ante Chile y nosotros y los repartió, en 3 para Chile y 2 para nosotros. Si no hubieran reclamado los puntos, Chile hubiera clasificado al Mundial y nosotros no. Vaya dato curioso. Efectivamente, ya tomada la decisión del Congreso de la República, finalmente el Parlamento Nacional ha decidido vacar al presidente de la República, Martín Vizcarra. Todavía continúa en realidad lo que se llama el repechaje, todavía faltan algunas votaciones finales, algunos parlamentarios que todavía quedan por dar su voto final. El 10 de noviembre del 2020, el Congreso de la República, con 105 votos a favor, aprobó la moción de vacancia contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, al declararlo como incapaz moralmente para guiar las riendas del país. Manuel Merino de Lama, expresidente del Parlamento, lo reemplazó en el cargo, aunque después de una semana de marchas y protestas en contra de la vacancia, presentó su renuncia. La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador de la región sureña de Moquegua entre el 2011-2014. Esta decisión del Congreso generó muchos debates del porqué de su vacancia, más allá de sus actos de corrupción cuando era presidente de Moquegua. Algunos apuntan al caso Richard Swin, acusarlo del pésimo manejo ante la pandemia, entre otros. Algunos decían que no era constitucional, otros que sí, pero al final, el Tribunal Constitucional terminó dando a favor de que la vacancia sea constitucional. Ahora, ya no siendo presidente, Vizcarra está afrontando las acusaciones en su contra. El Club Alianza Lima es uno de los clubes más reconocidos e importantes de todo el Perú. Con más de 120 años de historia, actualmente el Club de la Victoria no está pasando su mejor momento, puesto que acaban de descender a la segunda división. Pero una de las cosas que el club se le reconoce es por su extraña maldición que tiene. Y es que, cada vez que un equipo entrena en su estadio, Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, pierde el partido a que le toca jugar. El más reciente fue en la final de la Copa Libertadores, en donde River estuvo entrenando en Matute, días antes de la gran final ante los brasileños. Como consecuencia, perdieron el partido por 2-1. Hasta el día de hoy, es inexplicable cómo tantas cosas les puede pasar a un club como Alianza. La muerte de Brian Pintado e Inti Soteldo ocurrieron el 14 de noviembre del 2020 durante las protestas en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y el nombramiento de Manuel Merino como presidente. Tras esto, muchos especularon en si en verdad su muerte estaba pactada, otros piensan que siguen vivos y solo fingieron su muerte para obtener fama, hasta incluso afirman que están secuestrados y torturados por la policía. Después de las protestas, se decía que había un video en donde se mostraba el momento en donde los dos jóvenes eran impactados por los perdigones, pero resultó ser falso. Después del partido ante Argentina de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, Paolo Guerrero fue a realizarse el examen antidopaje y resultó en dar positivo. Resulta que horas antes del partido, en el hotel de concentración de la selección, Guerrero recibió un té de mate de coca, una sustancia que el jugador dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilegonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la AMA 2017. Tras esto, se armó un escándalo mundial, en donde Guerrero le dieron 30 días sin jugar fútbol. Guerrero intentó apelar, pero ante esto, la FIFA le dio un año sin poder jugar. Guerrero al final consiguió que pudiera jugar el Mundial de Rusia y después cumplir lo demás de la sanción que le faltaba.
Estas son imágenes inéditas del día de la tragedia. Son registros captados por las cámaras de seguridad. El Tomás Restobar, ubicado en Los Olivos, el día que terminó siendo una trampa mortal para 13 personas. La tragedia de la discoteca Tomás Restobar ocurrió el sábado 22 de agosto de 2020 en una discoteca en el distrito de Los Olivos, Lima, durante una intervención de la Policía Nacional del Perú en un evento festivo, con aproximadamente 120 personas, prohibido en el contexto del estado de emergencia dictaminado por el gobierno peruano debido a la pandemia de COVID-19. Durante el desalojo del local se produjo una estampida por parte de los presentes, en un intento de escapar por la única y angosta escalera de bajada y puerta de salida, la cual fue cerrada por los efectivos policiales. A causa de ello, se produjo el aplastamiento y fallecimiento de 13 personas. Todos pensábamos que la versión oficial era que todos se amontonaron en la puerta y que ésta estaba abierta y que por eso murieron asfixiados las personas, pero tiempo después se reveló que la puerta estaba cerrada y que la desesperación hizo que todos quisieran salir rápido. Lamentablemente acabó de la peor manera posible, con personas irresponsables en no respetar el toque de queda y las fiestas, por ir a disfrutar y chupar, terminaron así. Y también por la policía, que no pudo controlar esta situación y recién miraron las consecuencias cuando todo se salió de control. Uno de los peores capítulos del 2020 que dejó el país, que hasta fue noticia internacional. Según varias personas especulan, cada vez que la selección peruana jugará un partido, ya sea por eliminatoria o amistoso, el gobierno aprovecha la situación para plantear leyes en secreto y que muy pocos se enteran. Ya que hay pocos medios de comunicación, por no decir ninguno, que tengan énfasis de las acciones del gobierno mientras todos nos quedamos viendo el partido. Esto lo especulan muchas personas ajenas al fútbol, que van a casas de funcionarios públicos en secreto, en donde van llegando más gente para, Dios sabe qué, hablar durante horas. El más reciente fue durante las protestas en la fecha ante Chile y Argentina, donde muchas personas pedían suspender el partido tras los incidentes. Al final no se llegó a nada, pero pudimos ver cómo varios funcionarios llegaban a la casa de Antero Flores Araos. Aunque esos instantes sí fue televisado a todo el país. La operación militar Chavín de Huántar ocurrió el 22 de abril de 1997, realizado para liberar a rehenes, capturados 126 días por miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, en la residencia del embajador de Japón, ocurrido en diciembre de 1996. Dicha operación está considerada como una de las más exitosas en el rescate de rehenes en el mundo. El gobierno peruano mantenía una negociación con la banda terrorista al mismo tiempo que entrenaba a soldados del Ejército del Perú y la Marina de Guerra del Perú en una réplica de la residencia, cavando túneles subterráneos. Dichos túneles se asemejaban a los templos ancestrales de la cultura chavín de Huántar. Tras varias negociaciones sin éxito, a las 15:23, una fuerte explosión dio inicio a la operación, con la voladura del piso del salón principal, en donde un grupo de terroristas jugaba futsal. 142 comandos irrumpieron por ese y otros accesos disparando sus ametralladoras. Todos los terroristas fueron abatidos durante la operación, aunque lastimosamente, 2 militares resultaron muertos y un rehén. Más que una teoría, podría ser una realidad, y es que, de los 1.200.000 casos de COVID, solo hay 44.000 muertos.
Se cree que el MINSA no aclara la verdadera cifra de fallecidos, que puede llegar hasta más de 200.000 muertes, eso contando las cifras sin calcular, pacientes muertos en hospitales de la sierra y selva, muertos en hogares y casos sin confirmar de COVID que mueren sin ser detectados. Mucha gente acusa al gobierno de no revelar las verdaderas cifras, ya que piensa este último que podía alarmar a la población. Aunque en la situación que está viviendo el país actualmente, no nos sorprendería. Hasta el 2021, Perú es uno de los países con peor sistema de educación de toda Latinoamérica. No es un secreto a voces, todos sabemos que nuestro sistema educativo es una basura y que está muy mal gestionada por el gobierno. Antes de la pandemia, el gobierno apostaba muy poco por el sector educativo, como por ejemplo la educación en las zonas rurales y selváticas, sin ayuda a las comunidades y falta de profesores que puedan atender a los más jóvenes. A eso súmale que casi el 65% de los jóvenes estudian en colegios y academias nacionales, y pues, saben cómo son bien cuidados los lugares en donde estudian muchos jóvenes. Aparte, las escuelas enseñan de más, cosas que probablemente no te sirvan para el futuro o la metodología de enseñanza no es la adecuada para las futuras generaciones. Muchos dicen que la educación será el pilar para los futuros gobernantes, pero si seguimos así, la realidad del país será la misma dentro de muchos años. Ha transcurrido más de un mes y medio desde la declaratoria de emergencia sanitaria en Perú y aún no se conoce de ningún plan gubernamental de atención para las comunidades nativas de la Amazonía que albergan a 500.000 peruanos. Tras la pandemia, se reportaron distintas quejas por parte de pobladores de zonas rurales, selváticas y conos de Lima, por el abandono por parte del gobierno ante la nueva enfermedad. Muchos dijeron que el gobierno simplemente se olvidaron de ellos, y no estuvo apoyando en dar alimentos, servicios de salud, entre otros. Esto no es novedad, pues mucho antes, se reportaban varios casos de abandono por parte del Estado. Es por eso que muchos teorizan que el gobierno simplemente no le importa, y de vez en cuando mandan a reportar el lugar para limpiar su imagen y hacer creer que sí ayuda. Claramente, sería una mala manera de tratar a personas que solo piden ayuda, y de los que más pueden dar, no den nada. Tras 5 años de tener el caso encarpetado, la Corte Suprema del Perú reabrió el caso de la discoteca Utopía, en cuyo incendio murieron 29 jóvenes peruanos hace 11 años. El incendio de la discoteca Utopía fue un trágico suceso ocurrido en las instalaciones de la discoteca Utopía ubicada en el centro comercial Jockey Plaza de la ciudad de Lima, el 20 de julio del año 2002. A las 2 de la madrugada del sábado, iniciaron un espectáculo con animales y fuego. Según algunos de los sobrevivientes, al costado de la pista de baile y frente a la cabina de los pinchadiscos se había colocado, para formar un rectángulo que sugiriera el escenario para el espectáculo, varias latas con benzina. En el momento en el que los encargados del espectáculo se acercaban con sus antorchas encendidas para prender las latas de benzina, uno de ellos, que se había quedado parado delante de la cabina, levantó demasiado la antorcha y prendió uno de los aleros del falso techo de madera. En cuestión de pocos segundos, la cabina se prendió. Los jóvenes que observaban el espectáculo desde los 2 niveles de la discoteca, empezaron a correr hasta la única puerta de salida que estaba señalizada. Los que estaban más cerca del fuego quisieron ayudar, para apagarlo. Le arrojaron cerveza y licores, pero estos avivaron más las llamas. Ante esta situación, el personal del centro comercial desconectó el suministro eléctrico, se cortó la música, se apagó la luz y los gritos de los animales, asustados por las llamas, sembraron el pánico y la desesperación en los asistentes, quienes llamaron a los bomberos en medio del caos. Al llegar los equipos de rescate y la policía, se toparon con un tétrico cuadro. Gente saliendo desesperadamente por las escaleras y tratando de aspirar aire, cuerpos tirados en el suelo, jóvenes en estado de shock, otros buscando a sus amigos, y el humo que inundaba todos los niveles de la discoteca. 29 jóvenes murieron envenenados a causa de los gases que se emitieron al quemarse el material plástico del local.
Además, el local de 3 niveles no contaba con salidas de emergencia señalizadas. Tampoco contaban con extintores, alarmas ni aspersores de agua. En aisladas aldeas de la región andina, parece que la dinámica de la historia se detuvo para impedir que el campesino llegue al siglo XX. Reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados: la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o la especulación con los precios de la tierra que impide su uso productivo. En Perú, la reforma agraria consistió en expropiar las tierras de sus mismos dueños y repartirlas a los que trabajaban para ellos, porque según Velasco, presidente del Perú en donde más se caracterizó, la tierra era de quien la trabajaba. En su época tuvo tanto positivas como negativas la ley de la reforma agraria. Algunos dueños de tierras, por ejemplo, no explotaban a sus trabajadores, y aún así, les quitaron sus tierras, dejándolos en la miseria. Incluso, les quitaron tierras a empresas, para darles a los campesinos que no tenían mucha experiencia a administrar todas estas tierras. Es por eso que hubo inflación por esos años. Se especula que hubo corrupción en esas tierras con el narcotráfico. Velasco no pudo controlar todos los problemas que hubo en su gobierno, hasta que fue sacado por Francisco Morales Bermúdez. Tenemos que crear cómo vamos a mejorar el esquema del trabajo. Ya te ya por si acaso, las puntas, sí. Los Vladivideos fueron una serie de videos caseros grabados de manera clandestina por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, en los que se le ve sobornar a dirigentes políticos, importantes empresarios, gerentes de medios de comunicación y gobernadores locales para que se pusieran a disposición del gobierno. El 14 de septiembre del año 2000, en una conferencia convocada por el Partido Frente Independiente Moralizador, liderado por Fernando Olivera, se presentó un video en el que se podía apreciar a Alberto Couri, quien había sido recientemente elegido congresista por el partido opositor Perú Posible, recibir $15.000 de Montesinos a cambio de renunciar a su partido y sumarse a las filas de la agrupación oficialista Perú 2000. Es así, como poco a poco empezaron a salir los demás Vladivideos. Tras esto, Vladimiro Montesinos fue encarcelado hasta el día de hoy. Muchos tienen bastantes teorías de cada Vladivideo que, si ustedes lo piden, con gusto haría un video exclusivamente hablando de estos videos. Los Vladivideos terminaron siendo de los actos de corrupción más populares en todo el Perú, sentenciando aún más a Alberto Fujimori por todos sus actos de corrupción que se dieron durante su mandato como presidente. El cuento de Abraham Valdelomar, El sueño de San Martín, es la versión que más convence a la opinión pública. En la historia se narra que el libertador argentino, Don José de San Martín, escogió los colores rojo y blanco para la bandera peruana porque la soñó mientras reposaba en una palmera y, además, porque después del sueño se apareció en el cielo una bandada de parihuelas, aves que tienen el pecho blanco y las alas rojas. Sí señores, aunque no lo creas, es solo un cuento de Abraham Valdelomar, el que sale en tus 50 soles, ese es. Algunos atribuyen que nuestra bandera y colores se inspira en otras banderas de la época. Y bueno, mis estimados infantes, esta fue la primera parte del iceberg de curiosidades, hechos, datos y teorías del Perú. Sé que faltan un montón de cosas, que de hecho están más abajo del iceberg, pero quiero ver si de verdad les gustó este video, que de verdad hace tiempo que no subo algo nuevo a esta platforma.
Si veo que te ha gustado el video, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos si quieres y no olvides activar la campanita para avisarte de cada vez que suba algo nuevo al canal, ya que dentro de poco se vendrán nuevas cosas. Si veo que les gusta mucho, me pondré manos a la obra y haré la segunda parte en cuanto pueda. Déjenme en los comentarios sus impresiones sobre las teorías, si tienes datos adicionales sobre cualquiera de los temas, que con gusto estaré respondiendo a todos los que pueda. Yo sin nada más que decir, me despido, soy Williams y nos vemos hasta la próxima.